Vemos en el versículo número 3 una contracción de la palabra Jehová. Ja, si miras a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie? Versículo número 4, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Ese es el tema de esta mañana, el perdón de los pecados. Hemos estado entonces viendo últimamente, hermanos, en 2 semanas anteriores, en la seguridad o la certeza de nuestra salvación. La semana pasada tuvimos la oportunidad de ver el arrepentimiento, en qué consiste el arrepentimiento, y hoy vamos a tocar el tema del perdón de pecados, que está relacionado con el arrepentimiento. Y aparte de este texto, hermanos, hay varios textos que podemos nosotros ver en la Biblia, leer. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el versículo 18 del capítulo 26, Hechos 26, 18, vamos por favor a este texto. Le voy a dar nada más algunos, no vamos a mencionar porque son bastantes. Entonces vamos a agarrar nada más algunos para la lectura de esta mañana. Hechos capítulo 26, el versículo número 18. Dice en las palabras de nuestro Señor Jesucristo: para que abras tus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Al final vemos el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y Efesios capítulo número 1, Efesios capítulo número 1, el versículo número 7, dice, hablando también de nuestro Señor Jesucristo y las bendiciones espirituales en Cristo, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso: en quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dos textos únicamente, hermanos, para que veamos nos sirva de base para este tema. Y desde la mañana de hoy vamos a ver y vamos a también a recordar algunos conceptos que antes habíamos manejado en la justificación. Ya tiene años que vimos el concepto de redención, de justificación, de expiación. Entonces hoy vamos a recordarlo en parte por estos puntos, porque el propósito de la exposición de esta mañana es entender cómo es o en qué está basado el perdón de pecados. Y no es algo que sea nada más, ya sabemos que está implícito en el carácter del Señor, como dice el primer punto, ¿no? La naturaleza de Dios. Pero no es que porque Dios sea piadoso, porque Dios sea misericordioso y Dios sea paciente, está obligado o está en un contrato para con nosotros para recibir el perdón de pecados. De ninguna manera. Es nada más su naturaleza, su misma naturaleza, sus atributos y su carácter de Dios, que es la razón, una de las razones que vamos a ver esta mañana por la cual nosotros obtenemos el perdón de pecados. Y este perdón de pecados sucede lo mismo, hermanos, cuando hablamos del arrepentimiento, cuando hablamos de la fe. Hay que tener el conocimiento correcto, si no del todo la profundidad de los conceptos, hermanos, pero sí lo esencial que debemos conocer como creyentes. Y en parte de ello es el conocimiento, parte también de ello es la experiencia que cada uno de nosotros hemos tenido con respecto a nuestro nuevo nacimiento, a nuestra nueva vida en Cristo, que ha sucedido en nuestras vidas. Y muchas veces entonces hay personas que el perdón de pecados lo maneja como una parte condicionada, en el sentido de que Dios está condicionado a perdonarnos. Siempre que nosotros nos confesemos o nos arrepintamos, Dios no está condicionado ni obligado a perdonarnos. Eso sí también es claro, hermanos. Ahora podemos decir, bueno, si dice la palabra del Señor que a un corazón contrito y humillado no desprecias, hay que también entender cómo cada uno de esos textos se debe interpretar, cómo se debe manejar cada uno de esos textos. Lo importante es primeramente entender que Dios no está obligado en ninguna forma a perdonarnos. Él no tiene nada, no tiene alguna relación en ese sentido de que nos le obliguen a Él a perdonarnos, de ninguna forma, ¿no? Por eso dice el apóstol Pablo en numerosas veces, el perdón es
es por medio de nuestro Señor Jesucristo y es por gracia, es gratuitamente, y con ello se relaciona la justificación, la redención, la expiación, la propiciación, todos esos aspectos de la salvación. Entonces, en ningún sentido vuelvo a decirlo para que quede claro, hermanos, es parte de una obligación de Dios hacia nosotros, de ninguna forma, hermanos. Y conforme vamos comprendiéndolo, vamos entendiendo y vamos conociendo al Señor, nos vamos dando cuenta, y eso nos va a hacer más humildes, más entendidos, más conocimiento tendremos con respecto a Él, menos confusiones tendremos, ¿no? Hay personas que, hermanos, piensan que los pecados que han confesado, otras veces vuelven a confesarlo, o piensan que hay pecados que son que en las mismas personas, porque yo he tenido la oportunidad de hablar con personas que piensan que ese pecado que han confesado, que a veces sienten ellos la necesidad de volver a confesarlo porque todavía está aún en sus mentes, en sus pensamientos. Y hermanos, hay que también ser claros con respecto a la palabra. La palabra del Señor nos dice que cuando Dios perdona, cuando es Dios quien otorga el perdón de pecados, se hace una sola vez, parte de lo que involucra la justificación, pero vamos a ver un poco más adelante. Lo que yo quiero mencionar es que hay personas que tienen ese pensamiento. Hay personas también que piensan que el perdón de pecados solo es para los pecados pasados, que no involucra los pecados presentes ni los pecados futuros. Hay gente que piensa también de esa forma. Entonces, esas partes ignoradas de la palabra del Señor con respecto al perdón de pecados, debemos nosotros disiparlas para poder entender correctamente el perdón de pecados y también así para tener una mejor certeza o seguridad en nuestra salvación. Porque imagínense a alguien que esté pensando que es creyente y aún viva de esa forma, ¿no? Pensando que su perdón que ha recibido es necesario confesarlo, como le dije hace un momento otra vez, o muchas veces también hay personas que dicen, no, mis pecados son tan grandes y tan abominables ante los ojos de Dios que yo pienso que no me puede dar el Señor un perdón por esos pecados. También he tenido la oportunidad de hablar con gente que se expresa de esa forma, ¿no? Que es tan malo, que están tan detestables, tan abominables sus pecados que no piensan ellos que no pueden recibir el perdón de Dios. Y la Biblia nos muestra claramente que esa no es la verdad. Entonces, vamos a ver, y el primer punto de todo ello, hermanos, es entender que el perdón de pecados, entre otros aspectos, se basa en estos 4 puntos primordialmente, pero hay muchos más, ¿sí? Esa es una forma general. Es lo que quiero que entiendan, que lo hacemos de una forma general. Usted puede ahondar aún más y ver en la Biblia que hay muchos más puntos que podemos hablar, pero a fines de que sea algo más explicativo y más didáctico y más práctico, entonces lo hacemos en 4 puntos. Y el primero que les mencionaba es la naturaleza de Dios, su naturaleza misma, su carácter, sus atributos. Dios por sí mismo es bondadoso, Dios por sí mismo en su esencia misma es misericordioso, es paciente, como dice la palabra del Señor, es tardo para la ira y grande en misericordia. Dios es la fuente de toda gracia, de toda virtud, de toda bondad. En Él convergen todas las perfecciones en su persona. Y es su carácter mismo, entonces, el primer aspecto que tenemos que tener en cuenta para el perdón de pecados, el carácter del Señor, su naturaleza misma de Él, ¿no? Ahora también, dentro de ello se involucra un propósito eterno y soberano de parte de Dios con respecto al perdón de pecados. Está involucrado su propósito, que aquí, como hemos escrito, es soberano, ¿no? Es soberano, solo a Él le corresponde. Solo Él tomó la iniciativa, Él determinó cómo se iba a hacer, qué medios iba a utilizar, quién iba a ser el medio para el perdón de pecados. Y en ello, hermano, entonces, cuando andamos en eso, entendemos que por qué la salvación en sí, en una forma general, es solamente una obra que le corresponde al Señor, es una obra soberana. Él la hace y Él, y como dice en Éxodo 33, si no estoy mal, cuando dijo a Moisés, tendré misericordia de quien tenga misericordia, ¿no? Entonces esas son palabras de un Dios soberano. Le dijo a Moisés, yo voy a tener misericordia del que yo quiera tener misericordia, ¿no? Y dice, para completarlo, y seré clemente para con el que seré clemente.
Dios determina, entonces Él va a ser soberano, Él es soberano y por lo mismo Él determina en su soberanía la salvedad de las personas y incluida dentro de él el perdón de pecados, ¿sí? Hermanos, también Pablo en la carta a los Romanos capítulo número 9 versículo 16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene compasión. Y ahí vemos entonces el carácter del Señor, compasivo. No del que quiere ni del que corre, sino, dice, de Dios que tiene compasión. El propósito soberano de Dios. El propósito de Dios fue desde antes de la fundación del mundo, ese precisamente, otorgar perdón de pecados a pecadores como nosotros para que pueda ser llevado a cabo su plan soberano, ¿sí? Nosotros fuimos incluidos en ese plan soberano, por eso damos gracias a Dios. En ese aspecto, entonces, el propósito de Dios en el perdón de pecados es soberano. El otro punto, también la obra salvadora de Cristo. Este tercer punto, la obra salvadora de Cristo, lo que es llamado en una forma general la redención. Para ello vamos por favor a Romanos capítulo número 3, porque vamos a ver en una forma así superficial, porque sí implicaría varias predicaciones, este punto, el capítulo número 3 que hemos visto en muchas veces, desde el versículo 21. Porque ahí vamos a ver ese lenguaje que yo les menciono, hermanos. La justificación por la fe, dice el versículo 21, pero ahora, desde que tomamos el libro de los Romanos, la carta a los Romanos, hermanos, empezamos a ver, si usted puede retroceder, por favor, vean en Romanos capítulo número 1, a partir del versículo número 18, Pablo empieza a demostrar claramente la culpabilidad del hombre. Romanos 1, capítulo 1, versículo 18, y ahí en adelante el justo juicio de Dios, porque Dios es justo al emitir juicio hacia las personas. Ahí también Pablo muestra que nadie está exento de la culpabilidad, que todos pecamos, pero llega hasta el capítulo 13 y a partir del versículo 21, entonces ahí ahora empieza a ver esas palabritas, esas dos palabras, pero ahora. Entonces Pablo se va a preparar para argumentar algo con referencia a la culpabilidad del hombre, algo que viene a ser algo aparte, porque él mismo lo va a decir, porque vean la siguiente palabra, aparte de la ley, o sea, en referencia a la ley, el hombre, todos nosotros estamos en un estado de culpabilidad, porque absolutamente nadie de nosotros puede cumplir la ley. Con respecto a la ley, entonces dice Pablo, ahora hay algo aparte de esa ley y se ha manifestado, vean lo que dice, la justicia de Dios. Una justicia que no es del hombre, que el hombre no puede procurar, que el hombre no puede proveer, sino que es una justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Vean esas palabras que vamos a utilizar en la mañana de hoy. Fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados, ahí está la otra palabra, ahí está, gratuitamente por su gracia, otra palabra, mediante la redención, el tema que estamos ahorita en este tercer punto, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para mostrar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriormente, con la mira de mostrar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y pues más adelante, ya el versículo 27, pues ya entendiendo estos versículos del 21 al 26, entonces la pregunta retórica de Pablo, entonces, ¿dónde pues está la jactancia? Alguien puede decir, ¿ha hecho algo a favor de su salvación? ¿Qué has hecho tú a favor de tu salvación? ¿Qué has proveído? ¿Tú has puesto en provisión para que pueda hacer o llevarse a cabo tu salvación? ¿Por cuál ley? La jactancia queda excluida, dice Pablo. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Pero vamos a retornar al versículo número 21. Hermanos, muchas personas
piensan, y sobre todo las personas que no piensan, no creen en Dios, que no creen en la existencia de Dios, y mucho menos en sus atributos, y los ateos, tienen una pregunta que a veces le llega hasta nosotros, y creo que hasta nosotros mismos podemos hacerla. Preguntan ahí si Dios es un Dios justo. ¿Y cómo Dios puede llegar a perdonar entonces los pecados de los hombres? ¿Cómo Dios puede llegar a perdonar el pecado de los hombres? Es parte de lo que estamos viendo acá, por su naturaleza misma, porque es su propósito soberano, pero donde incide mucho, o la mayor parte de lo que vamos a ver esta mañana, es en este punto, en la obra salvadora de Cristo, de la redención. Porque, hermanos, por un lado tenemos el hecho de que Dios es santo y justo, pero por el otro lado tenemos la salvación de los hombres. ¿Cómo entonces los hombres pecadores pueden ser salvos sin que se afecte la justicia de Dios, sin que quede excluida la justicia de Dios, que quede intacta la justicia de Dios? Y como dice acá al final del versículo 26, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, hermanos, ahora nosotros podemos ver este punto en una panorama completa, una perspectiva amplia, porque tenemos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Pero, hermanos, si tú no lees la Biblia, o no, vamos a suponer que no hemos leído la Biblia, ¿de qué forma podemos entonces pensar que un juez justo y santo pueda perdonar a sus criaturas? Y aquí hay que hacer énfasis: sin pasar por alto sus pecados, sin disminuir su justicia, sin rebajar las exigencias de su justicia y de su santidad, sin mover absolutamente nada de su carácter de Él, porque Él es inmutable. ¿Cómo entonces puede el hombre recibir perdón? Es cuando empezamos a comprender la redención. Y la redención, si nos acostumbramos a tener esos conceptos claros en nuestra mente, podemos comprender mucho mejor estos textos de Romanos. La redención es la liberación de la culpa, el castigo y el poder. Vean tres aspectos: culpa, castigo y poder del pecado por medio del pago de un rescate. ¿Sí? Algo se tuvo que dar a cambio. Antes el pecador, o los pecadores eran siervos del pecado, eran esclavos del pecado. Así todos nacimos como siervos y esclavos del pecado, estamos sometidos a la esclavitud del pecado. El pecado era nuestro amo, Él era nuestro amo, nuestro dueño. Para obtener redención, entonces tuvo que haber habido de por medio un pago por un rescate. Y esta palabra redención se usaba en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo de los que se escribieron el Nuevo Testamento. Se hablaba de términos mercantiles y era más usado por los amos y los dueños de esclavos. Ellos hacían exactamente esa transacción, lo hacían ellos por medio del pago de un rescate. Ellos compraban esclavos, ¿no? Y si nosotros tenemos un concepto correcto de la redención, entonces éramos esclavos del pecado, Cristo pagó el rescate para sacarnos de esa esclavitud, y ahora Él será ahora nuestro amo, nuestro Señor. Y de esta forma el pago que Él dio en rescate por nuestras vidas no fue monetario, no fue como en ese caso de las transacciones que se hacían, como les digo, en la venta de esclavos, sino que tuvo que ser por la naturaleza de la deuda, escuche bien como lo voy diciendo, por la naturaleza que cada uno de nosotros le debemos a Dios por el castigo de nuestros pecados. Cristo tuvo que ser, y es el único hombre, Dios hombre, que pudo haber tenido la capacidad, por decirlo así, o el valor, el pago completo por el rescate de la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Y eso es lo que levanta y exalta el acto de la redención.
el concepto de la redención, porque, hermanos, tan solo leerlo podría ser para nosotros sencillo y es hasta cierta forma entendible para nosotros, pero tenemos que adentrarnos a las implicaciones, porque tenemos que pensar primeramente cuánto vale o cuánto cuesta o cuánto es la ofensa de cada uno de nosotros con respecto a ofender a Dios. Una ofensa a un Dios infinitamente santo, infinitamente poderoso, implica un castigo de esa misma naturaleza de parte de Él hacia nosotros, ¿verdad? Y es un pago que nosotros no podríamos soportar, es un pago que tampoco nosotros podemos tener la capacidad de pagarle o de retribuirle, o de buscar nosotros con nuestros medios pagar un rescate por la vida nuestra, que ahora ya está en Cristo, al sacarnos de la vida de pecado o de la esclavitud del pecado en la que vivíamos. Absolutamente nadie de nosotros puede salir de esa vida pecaminosa con el simple hecho de determinarlo nada más. Puedes dejar, como hemos visto algunas veces, ciertos aspectos pecaminosos o costumbres pecaminosas, actos pecaminosos de tu vida, pero no llegar a ser una persona salva, rescatada por la obra redentora de Cristo, ¿sí? Pero ese es el problema que tiene mucha gente. Mucha gente piensa, como vimos la semana pasada, que son buenos, que tienen obras buenas, que se está contando a favor suyo para el rescate de sus vidas. Entonces, hermanos, cuando no entendemos bien la redención, el concepto claro de la redención, estos textos nos parecerían otros versículos más de la Biblia. Pero aquí en Romanos 3, a partir del versículo 21 al 26, nos muestra claramente la esencia y el corazón del Evangelio. Martín Lutero decía que estos textos del 21 al 26, capítulo 3, era el corazón mismo de Romanos y de toda la Biblia. Pero nosotros, ¿cómo podemos entender? Bueno, involucra muchas cosas más la salvación, obviamente, pero si nos damos nosotros cuenta, hermanos, si vamos leyendo correctamente con la guía del Espíritu Santo y que Dios nos abra los ojos y el entendimiento, podemos ver realmente en esos textos condensados la salvación, cómo se llevó a cabo la salvación. Ahí te dice, bueno, ahora hay una justicia nueva, una justicia que no tiene nada que ver con la ley, es una justicia que es solamente propia de Dios. Es una justicia que solamente se recibe por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Para que haya redención, entonces tiene que haber, y ahí vamos conociendo la palabra del Señor, este pago de un rescate, como les dije, hermanos, dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, sumamos a esto, van a pagar por nuestros pecados. Obviamente eso implica, con términos bíblicos, que ahí tiene que haber derramamiento de sangre, o sea, tiene que haber muerte. Y en ese aspecto, entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo da su vida por nosotros, queda implicado en ello, hermanos, que entendemos que Él estaba ofreciéndose a sí mismo su vida misma por nosotros. Un intercambio, en un sentido de no solamente de la vida de Él por nuestra vida, sino que todo lo que conlleva su vida de Él, que es lo más importante que debemos nosotros entender, su vida misma de Cristo, la vida misma de Cristo, lo que Él, cómo vivió, que es Él, y nuestra mugrosa y toda pecaminosa vida nuestra. Ese intercambio glorioso que el Señor predispuso en el propósito soberano para el perdón de pecados, es exactamente, hermano, lo que llamamos la justificación, la imputación de su justicia y santidad de Cristo en nosotros y Él cargando nuestros pecados, nuestras culpas. Pero si esta obra salvadora de Cristo, hermanos, es nada más un tema de labios para nosotros, no es un tema de corazón, no es un tema de entendimiento, no es un tema que se tome de la forma espiritual en su profundidad, entonces esa obra para nosotros va a ser algo que es muy cotidiano, para nosotros va a ser muy superficial, va a ser algo que puede hablar, bueno, cualquiera de los que están aquí presentes puede hablar de la redención, sí, porque así la redención es la compra, puede dar este concepto, hace una liberación, me liberó del castigo, de la culpa, del pecado, por medio de su sangre, pagando un rescate. Pero hermanos, hasta mucha gente, hermanos, no entiende, no valora ese punto tan importante de la redención. Es el Hijo de Dios mismo encarnado, viniendo a tomar nuestro lugar. Y leemos
la justicia de Dios en el versículo 22, por medio de la fe en Jesucristo. Y acá hay un aspecto, de la fe, que hoy no vamos a ver en ello, pero sí vamos a hablar algo al respecto. Con respecto a la fe, dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Por eso les decía estos versículos, si lo entendemos bien, hermanos, vean que dice la justicia de Dios, esa justicia que está aparte de la ley, que no tiene nada que ver. ¿Por qué no tiene nada que ver en un sentido? Porque Cristo ya cumplió, Él cumplió todo lo que las exigencias de la ley del Señor estaban para nosotros. En ese aspecto lo podemos ver. Bueno, la justicia de Dios, pero esa justicia de Dios, ¿quién la tiene? ¿Quién la tiene? De nosotros como hombres, nadie. La justicia de Dios se refleja, se manifiesta en la persona de Jesucristo. Dice, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Y qué es esto entonces? Por medio de la fe es el medio. Y acá es importante volver a repetirlo, hermanos. No es tu fe. Puedes tener una fe muy grande. Y hay diferentes tipos de fe según la Biblia. Pero lo que tenemos que tener siempre en claro que la fe en sí misma no hace absolutamente nada, no obra absolutamente nada, no cambia absolutamente nada, porque la Biblia nos dice por medio de la fe en Jesucristo, y ahí está el punto importante en quién está depositada esa fe, que es en Jesucristo. Y no aún así Pablo dice para todos los que creen en Él, y esa fe entonces ya desglosada como vemos en Hebreos 1. Entonces, entendiendo entonces la fe es en Cristo, es creyendo lo que Él es realmente, lo que Él hizo. Hay que conocer qué es lo que parte de lo que estamos haciendo, conocer la obra redentora, lo que Él hizo, creer en lo que Él hizo y confiar en lo que Él ya hizo. Esa es la parte difícil, hermanos, es la parte de la lucha de la gente. ¿Pueden conocerlo? Sí, muchos lo pueden conocer. Pero que pasen al segundo punto de creerlo, realmente Cristo murió por mis pecados, que Él fue crucificado por mis pecados. Solamente a la persona, el hombre, la mujer, que Dios le concede el don de la fe para creer esa verdad, puede entonces creerla. De ninguna otra forma alguien por sus propias fuerzas o por sus propias convicciones va a poder creerla. No puede tener esa convicción que solo el Señor nos puede dar por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Por medio de esa fe que también es un don de Dios. Entonces el que llega al punto de creer en la obra de Cristo, luego pasa a confiar en esa obra. Cree en lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué razón fue crucificado? Para salvarme a mí, para darme vida nueva en su nombre, para que Él pagó lo que yo debía a Dios en ese sentido, ¿no? Con respecto a su justicia. Y entonces por la obra que Él hizo yo puedo confiar en Él. Ahora ya puedo confiar en Él y me entrego. Y ese es el punto también donde se dividen también la adoración, el servicio y la comprensión de este aspecto en muchas personas. Porque sí llegan a comprender el punto de Cristo es mi Salvador, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, esa parte sí me gusta, pero la parte soberana, la parte que ahora no entiende lo que se llevó a cabo acá. Era yo un esclavo del pecado, ahora tengo un nuevo amo, un nuevo dueño. Un nuevo amo y un nuevo dueño. En este caso es un nuevo Señor. Y no vemos entonces esa parte de estar bajo el señorío de Cristo. Sí nos gusta, bueno, sí nos salvó, pero no queremos ver esa parte como Señor. Ahora es mi dueño, es mi Señor, es mi amo. Y tengo que someterme a su señorío. Esa parte es lo que no le gusta a mucha gente. Sí les gusta el ser salvado, el oír que fueron rescatados y salvados. Pero déjenme decirles que esas partes se complementan, ambas se complementan. Cristo no puede ser solo tu Salvador. De nadie va a ser solamente su Salvador. Cristo es Señor y Salvador, así como muestra en la Biblia. Es Señor y Salvador, hermanos. No es solamente mi Salvador. Quien todavía crea que nomás es Salvador, no han entendido todavía el Evangelio, no han entendido la obra redentora de Cristo. Él es Señor y Salvador, ¿sí? Entonces, hermanos, cuando nosotros leemos estos textos, vemos en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya Pablo ya mencionó, ya lo argumentó claramente en versículos y capítulos anteriores.
siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y aquí hay aspectos, hay palabras, hermanos, que parecieran redundantes para nosotros, ¿no? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gracia es un don inmerecido que el Señor nos da, ¿verdad? Y dice, siendo justificados gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados. Ahora, entendiendo esto, justificación es el misericordioso acto de Dios por el cual solamente en base a la obra mediadora, vemos cómo está relacionado de Cristo, Él declara, y por eso lo puse en mayúsculas, hermanos, declara, no hace justos, sino que declara al pecador como justo, y este último acepta este beneficio con un corazón creyente, el que involucra la fe, el creer. Vamos entonces leyendo estos textos, vamos entendiendo los conceptos, así los vamos relacionando y vamos comprendiendo lo que Pablo nos está diciendo. Entonces en el versículo 24 está diciendo Pablo que somos justificados gratuitamente, no tuvimos que hacer absolutamente nada, ni uno de nosotros que hemos sido justificados hicimos algo al respecto en relación a esa justificación, sino que por gracia el Señor nos justificó mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese es el concepto, mediante la redención, mediante esto, este cambio que hubo, este pago que Cristo hizo. Se tiene que llevar a cabo esto, hermanos, esta redención, para que podamos decir que somos justificados, ¿sí? Y vemos cómo entonces se entrelazan esos conceptos. No son conceptos que están ajenos, hermanos, sino que al contrario, convergen todos de una forma general en la palabra redención. Entonces, cuando decimos que estamos justificados, quiere decir, hermanos, que ya pasó exactamente esto. Cristo, vamos a poner en términos así, como dije hace un rato, en términos mercantiles. Cristo ya vino, Él pagó con su vida, con su sangre, el pago que exige la ley y la santidad de Dios para pasarnos a nosotros del reino de las tinieblas y la oscuridad al reino de luz, al reino de su Señor Jesucristo. Cambiamos de amo, ya no somos esclavos del pecado, ni el pecado es nuestro amo. Cambiamos ahora a una potestad nueva que es en Cristo, es nuestro Señor y Salvador. Tenemos una nueva vida en Él, y ante los ojos de Dios, al hacerse esa transferencia, al poner Dios la justicia de Cristo en nosotros y el pecado de nosotros en Cristo, entonces cuando se lleva a cabo eso ya es la justificación. En ese momento se lleva a cabo la justificación. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces que ahora Dios nos ve como justos, pero porque Dios nos está declarando, ¿sí? Esto lo podemos ver mucho más fácil en los aspectos de los juicios. Cuando a una persona se le está enjuiciando, cuando a una persona está en un juicio y llegan las evidencias de las dos partes y el juez llega al punto de dar un dictamen y genera un dictamen de inocencia a la persona que se está enjuiciando, entonces esta persona queda ya libre. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando por ejemplo hay un tipo de homicidio? Un homicidio en el cual la persona que está siendo enjuiciada no es culpable, resulta no ser culpable, y no vamos a entrar en detalles, yo quiero algo así general, lo que usted entienda, no es culpable, y por las evidencias el juez determina darle libertad, dejarlo libre. Al dejarlo libre, el juez lo está declarando como una persona libre. ¿Ven otra vez la palabra declarando? Mas no lo hace a esa persona que no sea un homicida en un sentido. ¿Sí me explico? Porque si hubo de por medio una muerte, aunque sea en forma imprudencial o una forma de un accidente, esa persona, como lo queramos ver, es un homicida, ¿sí? Entonces, declarar inocente no significa que a esa persona lo vamos a ver como que no fue homicida. No, una declaración del juez es un estado jurídico, un estado de justicia. Para el juez, fue inocente, resultó ser inocente por las evidencias, por el testimonio, por lo que fuera, ¿no?
Entonces eso es un aspecto, un ejemplo para que lo veamos de una forma general, ¿sí? No es que Dios nos diga, bueno, ahora como soy justo, quiere decir que soy santo, soy limpio, soy cambiado. No, esa es una declaración únicamente, son cosas diferentes. El santo es la santificación, el justo es por medio de la justificación, el nueva persona es la regeneración, ¿entiende? Entonces tiene que saber diferenciar los aspectos diferentes que consta la nueva vida en Cristo, no mezclarlas, no hacer de una que una son todas y todas una, no, hay que saber diferenciar esos aspectos. En cuanto a la salvación, la regeneración es una cosa que cuando Dios nos declara, no nos hace nuevos, no. Somos nuevos porque Dios, el Espíritu Santo nos regenera. No nos hace santos, no, porque esa es la obra del Espíritu Santo, la santificación, y es una declaración primeramente y luego un proceso. ¿Sí entiende? Nos justifica así en el aspecto judicial, nos dice son declarados justos, es todo lo que sucede. Para que no tengamos esa confusión y pensamos, yo soy justificado, quiere decir que ya estoy santo. No, hermanos, esas son cosas, aspectos que sí van a ir directamente involucrar la redención, pero que no son lo mismo. Bueno, estos textos entonces nos hablan de esta cuestión, que estamos siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para mostrar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriormente. Y no quise esta mañana, a propósito, de una forma adrede, hermanos, darle los textos a ustedes, mostrándole cuando hablo de pecados pasados, presentes y futuros, para que también ustedes se involucren y puedan ver esas partes, que cuando les tengan ustedes a mano la enseñanza, también procure ahondar en ella, no se quede nada más en lo que escuchan, investiguen, averigüen, hermanos, porque como yo les dije, la redención en Cristo Jesús pagó absolutamente todos los pecados, ¿sí? Todos los pecados, pero como les vuelvo a repetir en una forma adrede, les estoy dejando para que usted busque en la Biblia cómo claramente la Biblia maneja los tiempos y nos muestra exactamente los pasados, presentes y futuros. Parte de ello, aquí estamos viendo lo que está diciendo el apóstol Pablo, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriormente. Este es un texto, nada más hay otros textos, para que usted vaya comprendiendo que realmente no, y esto es lo que me refería hace un momento, que mucha gente piensa que el perdón de pecados es solamente porque en este texto, por ejemplo, está hablando de los pecados cometidos anteriormente. Y lo relaciona y lo dice, bueno, son mis pecados anteriormente, los pasados. No, hermanos, todo Cristo, la sangre de Cristo limpia todo pecado. En ninguna parte de la Biblia se va a encontrar algo así que le dé una referencia a usted de que Cristo nada más perdonó por su muerte el perdón de algunos de sus pecados, o los pecados de su juventud, o los pecados antes de ser cristiano. No, hermanos, todos sus pecados y los míos, Cristo pagó en la cruz. Entonces acá, hermanos, en este punto, a quien Dios puso como propiciación, y lo vimos en su momento, ¿se acuerda? El propiciatorio, la tapa que le ponían donde había el derramamiento de sangre para la ofrenda del perdón de pecados. Y ahí algunos teólogos tienen una controversia en cuanto a qué realmente significa esa palabra, ¿no? Como propiciación. Porque unos, por un lado, alegan de que es Cristo como realmente o literalmente una tapa, como el propiciatorio, que cubre. Otros dicen que en ese sentido la palabra propiciación es alguien que aplaca la ira, ¿sí? Alguien que aplaca la ira. Otros dicen la palabra amortigua, pero es mejor oír aplacar la ira, ¿verdad? Nosotros pensamos más en ese concepto de propiciación, de alguien que aplacó la ira de Dios, pero de ahí se deriva otra cuestión, que la gente piensa que como Dios, y ese es el punto de la controversia, cómo Dios va a aplacar su ira. Dice precisamente cómo va a aplacar su ira Dios para que pueda perdonar al hombre. Cuando no conoce el Evangelio, cuando no conoce verdaderamente la redención, entonces es fácil suponer, bueno, por medio de Cristo decimos, ¿no? Pero no entiende entonces ese concepto de propiciación. Dentro de
por medio del pago de un rescate. Así en forma que es muy general este concepto, hay que mencionarlo, pero hay que poner atención en esto: la liberación de la culpa, el castigo y el poder del pecado. Vean esos tres aspectos: la culpa, el castigo y el poder del pecado. ¿Por qué? Porque los tres se involucran en el momento de la propiciación. Dios tiene que ejercer su justicia y el castigo por el pecado de todos, absolutamente todos los hombres, a quienes Él va a salvar. Hay que recalcar eso. Y tiene que ser pagada esa culpa, ese castigo. ¿Sí? Entonces allí entra por medio la palabra propiciación, esa ira que Dios tiene. Y en términos generales, Dios tiene una forma así, por decirlo, como dice un teólogo, en la cabeza de cada uno de nosotros, en cada uno, la cabeza, hablo de hombres, su ira, pendiente su ira. ¿Sí? Ese es el aspecto que les digo que mucha gente no les gusta escuchar. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque Dios es amor, que Dios quiere al hombre, porque a todos amó, dice como en Juan 3:16, ¿no? Para que todo el mundo sea salvo. Agarran argumentos como esos, pero la realidad es que Dios, dice en el libro de Salmos, está airado todo el tiempo contra el impío. Esa es la realidad. Entonces, hermanos, cuando entendemos que hay de por medio allá una propiciación, alguien tiene que pagar la ira de Dios. Y no es que Dios esté en un estado como nosotros, un estado iracundo por ciertas circunstancias, no, sino que su santidad y su justicia exigen el ejercer su ira en contra de esa infracción a su ley y a su santidad. Entonces, hermanos, alguien tiene que pagarlo. Y como les dije, ese pago entonces tenía que hacerse a alguien que es, en ese sentido, una deuda infinita, una persona infinita, en ese aspecto de cómo es la naturaleza de Cristo. ¿Sí? Y de ahí eso pues se deriva por qué entonces, siendo siempre Dios mismo en su naturaleza, se hizo hombre sin que se mezclen ambas naturalezas, estando completamente independiente, pero a la misma vez juntos en un hombre. Pero, hermanos, eso es tema para otra ocasión. La cuestión, el punto es de que entendamos que tiene que haber propiciación, tiene que haber el aplacamiento de la ira del Señor. Tiene que haber un apaciguamiento de la ira, tiene que ser calmar esa ira del Señor. Y allá entonces tomamos acá el texto del versículo 25, por haber pasado por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriormente. Lo vimos en otra sesión. Ahí exactamente dice entonces los santos, puede usted recordar, ¿no? A Abraham, José, Daniel, etcétera, ¿no? Todos ellos, sus pecados también fueron propiciados en Cristo, fueron redimidos en Cristo. Es exactamente la misma, no cambió del antiguo al nuevo la forma en que Dios perdona, ni la forma en que Dios castiga, ni el objeto en el cual recibió el castigo, la propiciación. No cambió absolutamente nada. Pero acá dice, bueno, es como que estén acumulándose una deuda, pero ya va a llegar un momento en que alguien va a venir y va a hacer el pago por ese rescate, ¿no? Y ese momento y ese día fue cuando Cristo fue crucificado. ¿Sí? Entonces, comprendiendo estos textos, hermanos, vamos a ver el versículo 26, con la mira de mostrar en este tiempo su justicia, ahora la justicia de Dios, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe, de Jesús. Si entonces ya comprendemos en una forma bastante general, hermanos, la redención, podemos entender que entonces la base del perdón de pecados fue esa obra salvadora de Cristo. Al final va directamente aquí relacionado con la base del perdón de pecados, la obra salvadora de Cristo, porque fue la obra de Cristo, y ya en términos ya más concretos, en donde se llevó a cabo el perdón de pecados. Cristo fue crucificado, Cristo recibió el castigo por nuestros pecados. La base del perdón entonces fue la obra salvadora de Cristo, la redención. ¿Sí? Y por último, la fe como medio para recibir el perdón. La fe, bueno, vuelvo a decir, la fe en la persona de Cristo, A veces hemos escuchado a gente decir, Dios me quiere o me acepta tal como soy.
Mucha gente tiene ese concepto, ¿no? O se lo voy a cambiar. Alguna gente dice, yo estoy bien con Dios porque Dios conoce mi corazón. Mucha gente, hasta cristianos y creyentes, cuando les exhortas de tu asistencia, de tu conducta, de tu servicio, de tu adoración, te sale con que Dios conoce mi corazón, Dios sabe lo que hace, Dios sabe que estoy por una razón justificable por la cual estoy haciendo o no haciendo tal o cual cosa, ¿no? Y hermano, la realidad es que es una completa mentira, es una mentira completa, es un autoengaño de las personas. Es decir, Dios conoce mi corazón no es en sí la mentira, porque Dios conoce el corazón ciertamente. La mentira está en que tú creas o te autoengañes, que con ello tú tienes calmada la ira del Señor, o estás bien con Dios, o que estás a cuentas con Dios. Y no, tienes que tomar siempre en cuenta estos aspectos, que Dios siempre va a exigir el castigo por el perdón de pecados, que Dios exige en su justicia y su santidad un pago por los pecados. Eso tienes que comprenderlo siempre. Cada vez que pecamos, cada uno de nosotros estamos en esa condición, no porque ya seamos justificados, redimidos en Cristo, la vida del creyente ya cambia y es una fábrica de pecado, no, todo lo contrario, precisamente porque entendió el concepto, porque entendió qué fue lo que tuvo que suceder para que fuera pagado la carga de sus pecados o la culpa de sus pecados, entiende por qué. Entonces es otro tema que vamos a ver un poquito más adelante, que vamos a ver hoy, que van a ser las evidencias de ese perdón de pecados. Porque tan solo en la primera carta del apóstol Juan, ahí nos da varias evidencias de cómo podemos ver a la persona que ya ha sido perdonada, que ya tiene perdón. Pero en sí, hermanos, aquí la fe, vamos a decirlo de una forma también corta, es el medio nada más para recibir perdón, ¿sí? Ya no es ni siquiera como dice un teólogo, dice la fe en Dios. Sí, la fe en Dios es una forma general, obviamente, pero la Biblia es tan clara cuando habla la fe en Cristo Jesús. Ese es lo que el énfasis de Pablo, la fe en Cristo. Una fe que Dios nos otorga, que va a ser puesta o usada o puesta en acción, pero en la persona de Cristo, ¿sí? En la persona de Cristo. Porque otras veces nos desviamos hacia las tangentes, hacia las bendiciones, hacia los logros, hacia las bendiciones espirituales que habla Pablo en Efesios. Todas esas cuestiones nos desvían la mente, pero el corazón y el entendimiento del creyente debe estar siempre, siempre bien claro que la fe como medio que Dios nos otorgó, como un don de Dios, pero para que esa fe sea puesta en la persona de Cristo y nada más, en la persona de Cristo. Sí, hermanos, por eso es tanto el énfasis del apóstol Pablo en esta palabra, en Cristo, en Cristo. Y es como, para decirlo, para terminar, la fe es como si una persona que está completamente deshidratada, ya digamos así moribunda, por decirles un ejemplo para que veamos así claramente cómo actúa la fe. Y tenemos dos elementos, tenemos el agua, bueno, tres, el que provee el agua y el vaso, ¿sí? El que provee el agua y el vaso. La fe es únicamente el vaso, ¿sí? Lo que le va a dar vida al hombre, este hombre sediento, es el agua, ¿sí? Es lo que quiero que usted entienda, es el agua, no es en sí el vaso. El vaso funge como la fe, es el medio nada más, ¿sí? ¿Sí comprende? Es el medio nada más que se usa para que esa agua, es una forma, un ejemplo nada más. No estoy hablando en los planos espirituales, estoy hablando nada más en un ejemplo para que usted entienda. Eso es la fe. Esa es la fe para que usted tenga un concepto un poco más claro. La fe es el medio nada más. Lo que va a salvar al hombre es el beber el agua, el tomar el agua en sí. Pero el vaso es solamente un medio para que él pueda tener, ¿sí? Para que pueda beber el agua. Es una forma así, nada más un ejemplo, hermanos, para que puedan comprender con respecto a la fe, porque también hemos hablado varias veces de ese punto o ese tema de la fe. Entonces, hermanos, llegamos a este punto de la fe como medio para recibir el perdón.
Y vamos a tomar a unos textos que también hablan al respecto de este punto. Vamos a Efesios 1:7. Y hemos leído: en quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hemos leído Romanos, capítulo 3, del 21 al 26, Hebreos 9:22. Dice: y casi todos purificados según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hebreos 9:22. Primera de Pedro 1:2, capítulo 1, versículo número 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Primera de Juan 2:2. Y eres la propiciación por nuestros pecados. Entonces, hermanos, aquí de una forma general hemos visto la base del perdón de pecados, hemos visto los conceptos justificación y redención nada más, nos vimos otros aspectos porque no era el punto central de esta enseñanza. Ahora vamos a pasar a otro tema que está siempre vinculado, está relacionado con el perdón de pecados, que es las evidencias de un perdón de pecados. Y como lo he hecho últimas semanas, lo vuelvo a repetir, hermanos, esto es para que nosotros individualmente, en forma personal, nosotros veamos, nos autoexaminemos a la luz de estas cuestiones, ¿sí? De ninguna manera es para que yo venga a hacer juicios o determinar realmente, sino realmente lo que sucede en la vida de cada uno de nosotros, nadie mejor que nosotros sabemos cuando decimos la verdad o no. Los demás solo vemos cosas externas. Bueno, como primer aspecto, hermanos, con respecto a las evidencias, mucha gente considera que no es necesario las evidencias, considera que no tienen importancia las evidencias. Cuando alguien dice que ha sido perdonado, bueno, vamos a llamar así, salvo, no vamos a decir salvo, ya no vamos a tener tan particular aspecto como de perdón de pecados, sino salvo. Muchos dicen, pues no es necesario las evidencias, ¿no? Es parte de lo que yo les mencionaba. Yo estoy bien con Dios, Dios sabe lo que hago, Dios conoce mi corazón, sus excusas. Ellos dicen, no es importante. Las exhortaciones que vienen de parte de los hermanos no son importantes porque yo estoy seguro de mi salvación. Es lo que muchos alegan, ¿no? Yo estoy seguro de mi salvación. Vamos a darle el beneficio de la duda porque nosotros no conocemos el corazón de nadie, ¿verdad? Ni el nuestro mismo conocemos. Así que en ese punto también hay que reconocer que eso no es bíblico, porque la Biblia nos habla de frutos, nos habla de evidencias. En Mateo 7:16 nos dice nuestro Señor Jesucristo: por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Entonces por sus evidencias vas a conocer a estas personas, ¿sí? Y sin ahondarlo, sin meternos a mucho debate allá con respecto a ello, vamos a verlo en esta forma nada más superficial, hermanos, que las evidencias bíblicamente sí nos dice, nos enseña que es algo importante para nosotros. Siempre en Mateo 7, capítulo 7, versículos 19 y 20, dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado del fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Y ahí está, hermanos, la cuestión de cómo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es clara: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Las evidencias, alguien que diga que no es importante las evidencias, no entiende entonces este aspecto de que realmente el cristiano da buenos frutos, porque también entendemos en el estudio de la doctrina de las obras del Espíritu Santo, los frutos o el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? El fruto del Espíritu Santo en el creyente. Entonces hay evidencias visibles. Otros entonces, hermanos, se van en un aspecto al otro extremo. Otros confían mucho en las evidencias, en lo que llaman evidencias. Vamos a ver otro texto, por favor. Vamos a Efesios capítulo número 2. Efesios capítulo número 2, versículos del 8 al 10. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe,
y esto no proviene de vosotros, pues es don de Dios, no a base de obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ven? Entonces aquí el apóstol Pablo nos muestra entonces que sí hay evidencias, hay muestras, hay obras, las cuales fueron hechas para que nosotros andemos en ellas. Y vamos ahora a la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo número 5, ya terminando la carta del apóstol Juan, en el versículo número 13, encontramos que dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Este texto es mucho más claro. Estas cosas he escrito a vosotros que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que tengan certeza. En otra versión aquí dice: para que sepan que tienen vida eterna, y para que sigan creyendo en el nombre del Hijo de Dios. ¿Ven? Es mucho más claro el texto este de 1 de Juan. ¿Y de qué cosas está hablando? Pues lo que vemos en el inicio del capítulo número 5, la fe que vence al mundo. Todo aquel que cree en Jesús, que Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y así empezamos a leer y llega a la conclusión en el versículo que acabamos de leer: por estas cosas, por estas evidencias, por ello nosotros entendemos y tenemos el conocimiento que tenemos la vida eterna. Y como les decía hace un momento, hermanos, en la primera carta del apóstol Juan, ahí vamos a ver esas evidencias, y rápidamente le vamos a dar un repaso. Usted lo puede ver en su casa. En primera de Juan, ahí nos vamos a mover, vamos al capítulo número 2 primeramente. 2:29 nos dice: si sabéis que Él es justo, reconoced también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ahí está la evidencia, que todo el que hace justicia es nacido de Él. En el capítulo número 3, en el versículo número 9, también nos dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces va usted sumándole, esas son las evidencias: no practica el pecado, hace justicia. El 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, el amor a los hermanos. Y así nosotros vamos al capítulo número 5, vemos en el capítulo 5, versículo número 1: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. El amor al Padre, el amor al Hijo. Versículo número 4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, la fe que Dios nos ha dado en la persona, para poner en la persona de Cristo, y es la fe la que vence al mundo. Esta fe, nuestra fe, dice, versículo número 13, y la que acabamos de leer: estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienen vida eterna. Entonces, un repaso general tan solo en la primera carta del apóstol Juan, para que veamos esas evidencias. Como les dije hace un momento, hermanos, las otras personas van al otro extremo, se confían en las evidencias. Y lo que leímos en este versículo número 13: para que sepáis que tienes vida eterna, dice el apóstol Juan. Pero ¿quiénes son ellos? Los que creen en el nombre del Hijo de Dios. Los que creen en el Hijo de Dios. Y en este aspecto, entonces, hermanos, los que confían en esas evidencias, como dijimos hace un momento, más que en lo que dice aquí la palabra, los que creen en el nombre del Hijo de Dios. Porque en cierta forma, viendo las evidencias, hermanos, alguien puede pensar: bueno, si yo tengo parte de esas evidencias, yo dice en su interior: no, yo amo al Señor, yo amo a Dios, amo a Cristo, vimos con respecto a la justicia, el que hace justicia, dice el que hace justicia. Bueno, yo hago justicia, pero ¿qué tipo de justicia? ¿Es la justicia de Dios o es tu justicia? Entonces, esos aspectos hay que ir determinando, ir nosotros viéndonos a nosotros mismos, y no confiar, como les dije hace un momento, meramente en las evidencias, porque vamos a decir un objeto, más bien una conclusión con respecto a las evidencias.
en el comentario a esta primera epístola, hermanos, del apóstol Juan, encontré este punto. Dice: las evidencias únicamente nos ayudan a ver o a entender que le pertenecemos a Cristo, de que creemos en Cristo. Para eso sirven las evidencias nada más. Nos ayudan entonces únicamente a entender y a ver que le pertenecemos a Cristo, de que creemos en Cristo. Y más abajo encontré también otro concepto. Las evidencias son los medios para ver la obra de Cristo en nosotros. Esta me parece más apropiada. Las evidencias son los medios para ver la obra de Cristo en nosotros. Y la complementa lo siguiente: la obra de Cristo por nosotros es lo que nos salva. Uno es la obra de Cristo por nosotros es lo que nos salva. Y las evidencias son los medios para ver la obra de Cristo en nosotros. Podemos solamente con los sustantivos nosotros nos damos cuenta, ¿no? Uno es por nosotros y la otra es en nosotros. Lo que Cristo, la obra de Cristo es lo que nos salva realmente. Y las evidencias nos muestran que es realmente lo que Cristo está haciendo en nosotros. ¿Sí notan la diferencia? Es sencillo, no es complicado. Lo que Él hizo, Cristo hizo por nosotros, eso es lo que nos salva. Y las evidencias de que nos ha salvado es lo que Él está haciendo en nosotros. Y esas son las evidencias. Sí, es lo que nos muestra el apóstol Juan. Aquí estamos viendo algunos aspectos. Entonces es importante, hermanos, que lo comprendamos, que tengamos siempre claro, siempre fresco en nuestra mente, para no no divagar en esos conceptos. Y hay otro aspecto también, hermanos, que muchas personas, con referencia a la relación con los creyentes, muchas personas atribuyen lo siguiente: si eres cristiano, ellos le atribuyen o exigen más bien una perfección. Hasta los mismos creyentes, entre creyentes se da el caso de que entre cristianos hay quienes exigen y toman el hecho mismo de ser creyente como sinónimo de perfecto. ¿Sí? ¿Por qué lo digo, hermanos? En el sentido de que cuando somos santos, como somos justificados, como hemos visto, como somos declarados únicamente justos ante Dios, no significa que ya no pequemos. Sí, vamos a pecar, eso lo sabemos. Eso es lo que tenemos que tener claro. Y mucha gente, y erróneamente, hermanos, es la realidad, mucha gente trata de ver esa perfección en los cristianos. Y cuando ellos se sienten defraudados por la conducta de tal o cual persona, toman como pretexto ya romper una relación entre comillas con Dios, con una iglesia, con unas personas. Deciden ya romper amistad porque para ellos consideran que no son creyentes, que no son cristianos, que no son hijos de Dios, porque tienen en su mente ese punto, ¿no? Piensan que cristiano es igual a perfecto, que no debe caer, que no debe hacer nada malo, que no debe pensar nada malo, que no debe decir nada malo, que no debe actuar mal. Eso, hermano, no hay tal perfección. En los creyentes no hay tal perfección. Pero tenemos que decir la contraparte, lo que dice el apóstol Juan ahorita en su primera carta: no practica el pecado, dice. Y tan solo con eso ya refuto cualquier otro concepto allá vago que piense que, bueno, entonces sí, ese punto es así, de que no tengo que ser perfecto, pero dice la palabra de Dios, pero no practica el pecado. ¿Ven? Hay una enorme diferencia entre una y la otra. No somos perfectos, sí caemos en pecado, pedimos perdón al Señor, se restaura esa comunión con el Señor, pero no es nuestro estilo de vida. ¿Sí? No es nuestro estilo de vida, no vivimos de esta forma, ¿eh? Ese es el concepto correcto. Y mucha gente entonces decepciona, como dije, erróneamente de los llamados creyentes que viven así, y es únicamente un pretexto para que ellos sigan en su pecaminosidad, para que ellos sigan en su distanciamiento. Le van a buscar 1 y 1000 peros a las iglesias, al ministro, a los hermanos, a las sillas, a todo le van a buscar un pero, a todo, absolutamente todo. Esas personas son las que realmente
piensan equivocadamente, y créame que esas personas son las que peor testimonio tienen. Buscan de otros lo que ellos no tienen, exigen de otros lo que ellos no hacen. Y ese tipo de personas ya no se puede decir que sean creyentes. Pero, sin embargo, también es bueno mencionarlo, hermanos, porque usted a lo mejor ha vivido un caso de esos, como les digo, piensan, y así te llamas cristiano, y así te llamas creyente, porque estás haciendo esto. Pero lo vuelvo a repetir, hay también una línea muy delgada que diferencia una cosa y otra, ¿no? ¿Sí? Porque si por ejemplo alguien te llega, por decir un ejemplo hipotético, ¿no? En un robo, por ejemplo, eso no va a decir, bueno, es una caída, depende de cómo haya sido. Y le dicen, que si eres creyente, ciertamente es un pecado eso. Pero si fue una caída de un verdadero creyente, no va a ser su forma de vivir, no va a ser al poco tiempo otra vez le robaste, otra vez me explico. Y es práctica del pecado, lo que un creyente no tiene, la no práctica del pecado. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, porque nosotros muchas veces no lo vemos, pero la gente ve esas conductas, esas palabras, esas actitudes nuestras. ¿Sí? Entonces la práctica del pecado, hermano, no significa perfección, sino que ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, ya tenemos otro dueño, ya tenemos otro amo. Y para terminar, vamos al libro de los Hechos, hermanos, y vamos a ver nuestro último punto. En el capítulo número 2, el libro de los Hechos, capítulo número 2, y vamos a ver el ejemplo de las primeras iglesias, ¿no? Y cómo estuvo todo el discurso de Pedro, la venida del Espíritu Santo, todo lo que se llevó a cabo en el libro de los Hechos, en el capítulo número 2. Vamos a ver algunos textos claves para también darnos cuenta, hermanos, que algo que es visible en mayor o menor grado en los creyentes, especialmente en los creyentes nuevos, en los que están en el inicio de su vida cristiana, como vemos esos aspectos, qué aspectos se ven en ellos. Y acá en el libro de los Hechos, capítulo número 2, vamos a ver primeramente el versículo 37, 2:37. Después del discurso de Pedro, dice lo que ocurrió con la gente que escuchaba. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hay primeramente en ese aspecto de evidencias de una persona que ha recibido perdón de pecados, que tiene una convicción verdadera con respecto al pecado, tiene una convicción verdadera. Y ello implica, hermanos, también viene involucrado lo que mencionamos primero de Juan: ya no practica el pecado. De ahora en adelante ya no practica el pecado, tiene una convicción del pecado, tiene un conocimiento más claro de qué es el pecado, cuáles son sus consecuencias, cuál es realmente el concepto de pecado como una transgresión a la ley y a la santidad de Dios. Entonces lo ve de esa forma y tiene una verdadera convicción. Esa palabra compungieron en el griego significa ser rasgados, y como es compungieron de corazón, podemos entender, se le rasgó el corazón, o se le partió o cortó el corazón. Eso está dando a entender este punto de este versículo: se compungieron de corazón, sintieron el corazón partido, sintieron el corazón rasgado cuando escucharon lo que Pedro le estaba diciendo con respecto a nuestro Señor Jesucristo y su obra. Entonces, el primer aspecto de estas personas, de estos nuevos creyentes en la fe, los que recién han vivido y experimentado el perdón de pecados, ya su perspectiva del pecado ya cambia, ya es como vimos en el arrepentimiento. También aquí vemos en el versículo 41 y 42, dice: así que los que acogieron bien su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y se ocupaban asiduamente en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. El segundo punto es que el versículo 41, acogieron bien su palabra.
acogieron bien su palabra. Acoger bien la palabra de Dios no significa, sí me agrada, ¿no? Sí, suena bien, el Evangelio de Cristo, la salvación, suena bien. No es tan solo acogieron en ese sentido, sino que la entendieron y la practicaron. La entendieron y la practicaron, ¿sí? Eso significa también acoger, no solamente aceptar o mover la cabecita y decir sí, no, es entender y poner en práctica a los que acogieron bien su palabra. Y no tan solo también la palabra, y también la parte en la que le ministraban los apóstoles, porque abajo dice, versículo 22, y se ocupaban, y ahí está también como apuntalamos este aspecto, se ocupaban asiduamente en la enseñanza de los apóstoles. En la enseñanza de los apóstoles. Acogieron bien su palabra. Vamos a leer unos textos rápidamente con respecto a este aspecto, hermanos, en 1 Corintios, por favor, rápidamente, en 1 Corintios, en el capítulo número 2. 1 Corintios, capítulo número 2, versículos 14 y 15. Pero gracias a Dios, quien siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Perdón, estoy leyendo la segunda. Es el 1 Corintios, perdón, hermanos, ya ni con mis lentes veo bien. 1 Corintios, capítulo número 2, ahora sí, 14 y 15. Pero el hombre natural no capta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede conocer, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual discierne todas las cosas, pero él no es enjuiciado por nadie. Entonces, hermanos, en cambio, el espiritual discierne todas las cosas, ¿ven? Discernimiento, conocimiento. Y ahora sí, 2 Corintios, acompáñame por favor la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 4, versículos 4 y 6. Hablando Pablo pues, de los que están perdidos, dice, en los cuales el Dios de este mundo cegó los pensamientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la iluminación del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Versículo número 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Cuando entendemos este texto, hermanos, podemos poner a imaginar la oscuridad de la creación, completas tinieblas y oscuridad, y Dios mandó que de la oscuridad resplandeciese la luz. ¿Cómo piensa usted que es ese tipo de resplandor que el Señor habla aquí en su palabra? ¿Qué tipo de resplandor pensamos que se llevó a cabo cuando se hizo el día, cuando Dios separó el día de la noche? No son leves esbozos de un haz de luz. No es un cerillito, una velita, una antorchita, hermanos, que es lo que está reflejando ese texto. Como dice, cuando Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Y eso, hermanos, cuando lo aunamos y lo relacionamos al conocimiento de Dios, el Hijo de Dios, el creyente, no tiene chispazos del conocimiento de Dios. No tiene esbozos nada más. No me sé un texto, me sé otro texto, me sé que la Biblia tiene 66 libros, por ejemplo. No son esas cosas, hermanos. Cuando Dios realmente trae a nuestros corazones esa iluminación, esta luz que habla el apóstol Pablo, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Involucra muchos aspectos, hermanos. Es una luz que iluminó el corazón nuestro que estaba en tinieblas, y esa luz prevalece en la vida del creyente. Y esa luz, hermanos, como dice acá,
ilumina, dice, el conocimiento del hombre y de la gloria de Dios, pero en una persona, dice, en la faz o en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. De ahí, hermanos, entonces, que toda aquella persona que haya recibido esa iluminación, esa obra que solo el Señor puede hacer en la vida de nosotros, de ahí entonces nace, hermanos, la necesidad de leer la Biblia, la necesidad de escuchar exposiciones, doctrinas, la necesidad de verdad que tiene el hombre de escuchar la palabra del Señor, la necesidad de orar. Mientras eso no haya sucedido, entonces puedes estar completamente seguro que estás en tinieblas. Si no hay esa luz, si no hay ese gusto, esa preocupación, esa ocupación, ese deber, si quieres llamarlo así, date por seguro que tú estás viviendo y estás en tinieblas. Seas quien seas, de la edad que seas, estás en tinieblas. ¿Sí? Está tu corazón en tinieblas. Porque cuando Dios ilumina el corazón del hombre, en ese sentido, tiene la misma actitud como el salmista. Tu palabra es mi delicia, tu palabra está en mi boca de día y de noche. Eso, hermanos, es lo que sucede. Y eso, hermanos, lo tenemos que estar nosotros diciendo. ¿Por qué? Porque acá hay muchos corazones en tinieblas. Hay muchos corazones que ahí están luchando por no dormirse. Hay muchos corazones que están pensando qué van a hacer después del servicio. Muchos corazones que están pensando qué van a comer. Otros están pensando en descansar. Otros están pensando en otras cosas. Esos, que son muchos, son los corazones que están en tinieblas. Asegúrate que tu corazón, y te estoy diciendo está en tinieblas, asegúrate por favor de que no estés viviendo ya más así. Pídele al Señor, pídele por esta redención, pídele que el Señor haga la obra en tu vida, por esa redención, para pasarte de ese mundo de tinieblas en el que vives y oscuridad, siendo esclavo del pecado, a la luz, como dice acá, en la faz, el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es lo que hace, hermanos, cuando Dios verdaderamente es el que está obrando en el corazón de las personas, ¿sí? No hace otra cosa más que esa, deleitarse en su palabra, en las alabanzas, en conocerle, en buscarle. Y no solamente un ratito en que nos congregamos, sino en todo momento. Entonces, si eso no ha pasado en tu vida, te lo vuelvo a repetir, considérate que eres una persona que estás en tinieblas. Que todavía no eres una persona que ha recibido el perdón de pecados, que no ha experimentado la redención, que no ha experimentado la justificación. Todavía estás en tinieblas. ¿Sí? Bueno, acogieron bien su palabra, es otro aspecto que vimos en esta descripción en el libro de los Hechos. Vamos a pasar nuevamente, por favor, vamos al libro de los Hechos, en el capítulo número 2 donde estábamos. También ahí aparece, hermanos, en el versículo 42, aparte de que se ocupaban asiduamente en la enseñanza de los apóstoles, tenían una comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. Vean otros aspectos: comunión, partimiento del pan y en las oraciones. Algunos teólogos mencionan que el partimiento del pan podría ser la comunión o la cena del Señor, otros propiamente un convivio, una comida, pero no es el punto de hoy. Discutirlo, hermanos, no nada más hago mención como algo complementario, ¿no? Pero el punto acá es la comunión uno con otros, ¿no? Y aquí sí aparece la palabra ya griega, koinonia. Y me gusta este texto, no el texto, la definición que William Hendrickson le da a la palabra koinonia en esta aplicación, en este texto. Él menciona que son los vínculos y lazos espirituales que existen entre creyentes en virtud de su unión con Cristo. Esa es la koinonia aplicada en este texto, ¿sí? Vínculos y lazos espirituales que existen entre creyentes en virtud de su unión en Cristo. Otro lo resume de una forma más corta: unidad espiritual de los que creen en el Señor Jesucristo. Una unidad espiritual, la koinonia. Nosotros lo hemos llevado más en ese punto de la convivencia, ¿no? Yo estoy convencido, como Jerry Bridges dice, y también como dice William Hendrickson, es
es en el aspecto espiritual. La coinonía es en el aspecto espiritual primariamente. No exenta la comunión, el convivio, pero es primariamente en lo espiritual. Los lazos espirituales que existen entre creyentes, esa es la verdadera coinonía, en mi particular punto de vista, hermanos. Pero también les digo, usted puede leer, puede buscar otras fuentes, ¿no? También en este punto vamos a descubrir otro cuarto, es el cuarto punto, hermanos, al final del versículo 42, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es el descubrimiento de la oración propiamente, hermanos. Porque pongamos en contexto, todos los que estaban escuchando eran personas judías, eran personas que tenían una enseñanza de parte de los fariseos, eran las personas influenciadas por los fariseos, y hemos visto cómo era la oración de los fariseos, cómo ellos oraban. Entonces la oración de los fariseos no era una oración correcta, no era una oración propia. Vemos ejemplos en la palabra del Señor. Decimos el descubrimiento de la oración porque precisamente es ahora ellos, estos hombres, en esta lectura que tenemos, hemos visto que hay un cambio en su vida. Se compungieron de corazón, dicen, se compungieron de corazón. Ya entendieron lo que el apóstol Pedro había dicho, ¿no? Muestra de ello, cuando ustedes recuerdan la conversión del apóstol Pablo, ¿se acuerda cuando Ananías lo manda? Dice él, y Dios en visión le dice a Ananías que vaya a ver a Pablo, y Pablo también en visión le dice que Ananías va a ir sobre él y va a imponer manos y va a recuperar la vista. Lo que le dijo Dios a Ananías es que he aquí él ora. O sea, Pablo, una de las primeras indicios de los creyentes verdaderos es su oración. Y Pablo, como fariseo que él estaba acostumbrado a ese tipo de oraciones que vemos en la palabra del Señor, que son más, de una forma más egocentrista, ególatra. Yo hago esto, así oraban ellos, ¿no? Pero acá dice, la palabra del Señor nos muestra que Pablo le dijo, Jesucristo, a Ananías, ve porque él ora. En el comentario también de William Henderson dice, y Pablo estaba orando muy seguramente por recuperar su vista. Y cuando Cristo le da la visión a Ananías, dice, ve y pone sus manos y que él ya pueda tener la vista. Y ahí, hermanos, parte de esto, de la comunión de los creyentes, solo Cristo hace esa obra, ¿no? Ananías tenía un miedo a Pablo por lo que él representaba, ¿no? Tenía sus dudas. Y eso es lo que yo les decía, hermanos, no somos perfectos. Ananías, sin duda, era un hijo de Dios, pero él tenía sus dudas con respecto a ir con Pablo, porque sabía quién era este varón, pero tuvo que ser nuestro Señor Jesucristo en visión para ambos, decirle, bueno, se van a juntar, y tú vas a cumplir el propósito por el cual vas a ir a ver a Pablo, y Pablo va a cumplir su propósito, porque luego le dice, y a él voy a mandar a los judíos y gentiles, él va a ser un instrumento para mí, le dijeron a Ananías. Entonces, hermanos, aquí entonces podemos ver el redescubrimiento, mejor dicho, de la oración, cómo realmente ora una persona que ya es salva, una persona que ya es perdonada, una persona que es justificada, cómo ora, cómo cambia. Muchos, cuando ponemos ahora, cuando iniciamos nuestra vida de oración, sí tuvimos temor, dudas de cómo se oraba, pero realmente cuando ya el Señor hace la obra en tu corazón, hermanos, las palabras brotan solas. Las palabras brotan de un corazón agradecido, de un corazón gozoso, de un corazón arrepentido, según el estado como estemos. Pero algo que predomina en ello, un corazón que alaba y glorifica a Dios sobre todo, hermanos, por lo que reconoce la obra que ha hecho. Parte de esto también, hermanos, en Gálatas 4:6, Gálatas capítulo 4, versículo número 6, cuando el apóstol Pablo le escribe a esa iglesia, y llegamos al punto de cuando vemos la tan mencionada palabra Abba, en Gálatas 4:6, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. La explicación en este texto la tomé
Lo que les voy a explicar, hermanos, también de un estudio del pastor Tomás que me parece muy apropiado y muy apegado a lo que ocurre en este texto. Dice, por cuanto sois hijos de Dios, y la realidad, ¿no?, de una redención completa en nuestras vidas. Dios envió a vuestros corazones, toda la obra del Señor, Dios envió a vuestros corazones, ¿a quién envió? El Espíritu de su Hijo, ¿no? El Espíritu de su Hijo. Y es el Espíritu de su Hijo, el cual en nosotros clama, Abba, Padre. Abba es la palabra Padre. Y explica el pastor Tomás, como le digo, a mí me parece muy apropiada y muy adecuada a esto, porque manifiesta la nueva vida del creyente. Y hoy no vino a Israel, porque Israel iba a ser ejemplo, ¿no? En unos meses más Israel va a empezar a hablar, y una de sus primeras palabras puede ser mamá o papá. Esas son las primeras palabras del bebé. Y acá lo que dice el texto, el recién convertido, el Hijo de Dios, lo primero que va a mencionar es el nombre del Padre. Por eso hace la alusión con términos de cultura y todo lo demás, podemos aplicarlo a papá, Padre. Entonces el recién nacido entonces ya puede, las primeras palabras es Padre, ya reconoce a Dios como Padre. Entonces, hermanos, hay otro texto también, en Marcos, creo que no estoy mal, en el Evangelio de Marcos también utiliza esa misma palabra, pero esa misma palabra también en esa connotación, hermanos, es un llamado del Hijo hacia el Padre. Es un momento en que, eso lo hemos explicado en su momento, cuando el Hijo está en peligro o con temor y clama papá o mamá. Esa también es una connotación de esa palabra Abba, ¿sí? Y no es propiamente, hermanos, como a veces interpretamos como papito o algo así, no, hermanos, porque a Dios no le decimos papito ni Diosito, no le decimos Padre. Por eso aquí la Biblia dice Abba, significa Padre, ¿sí? Entonces es las primeras palabras de un recién nacido, de alguien que está aprendiendo. Dice alguien que primera vez conoce el rostro, pero ahora ya lo llama por su, bueno, en este caso nosotros como humanos, papá o mamá, ¿sí? Pues decía que iba a servir de ejemplo a Israel, pero luego lo veremos, ¿no, hermanos? El punto es que usted entienda lo que significa, ¿no? Un comienzo, en este sentido, un comienzo de un aprendizaje, de una vida nueva en Cristo. Ahora Dios es mi Padre decimos, ¿no? Entonces, esto también es una evidencia, hermanos, muy fuerte, muy clara de una conversión verdadera, de un arrepentimiento verdadero, de un perdón de pecados verdaderamente recibidos, cuando nosotros entonces ya reconocemos a Dios, ahora es Padre, porque dice el texto, ahora por cuanto somos hijos. ¿Ven? Y implica también esa parte, la contraparte, que somos hijos, y Él es nuestro Padre, ¿no? También en el mismo texto, hermanos, volvamos a Hechos, capítulo número 2. Ahora vemos el versículo número 46. Y acudiendo asiduamente unánimes cada día al templo y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es otro distintivo de una persona ya perdonada, una persona ya redimida, hermanos, una sencillez de corazón, porque tiene un corazón nuevo, un corazón que ahora es sincero, un corazón lleno de devoción hacia Dios, de entrega total hacia Dios, un cambio que produce motivos nuevos, afectos nuevos, deseos nuevos, gozos nuevos, esperanzas nuevas en el corazón de esta persona, todo centrado en Dios, un corazón de carne, un corazón moldeable y un corazón que está deseoso de aprender, porque tiene un corazón moldeable. Y yo les decía, sobre todo con las personas que están siendo nuevas en ese aspecto, cuando han experimentado el perdón de pecados, la conversión, la regeneración en su vida, es una de sus características que podemos ver. Son personas de corazón sencillo, en ese sentido un corazón moldeable, un corazón con nuevas actitudes, con nuevas disposiciones, un corazón que quiere aprender, tiene el deseo de aprender, de ser guiado, es un corazón humilde. Esa es una cualidad o una virtud que se ve en las personas recién convertidas, hermanos, un corazón sencillo.
También ellos poseen una certeza inicial cuando ya Dios los justifica en este acto de justificación, ya la regeneración, lo que conlleva la conversión completa, el nuevo nacimiento, la justificación y todo lo que involucra, hermanos. Cada uno de nosotros que hemos experimentado ello, podemos decir con certeza que sabes cuándo ocurrió eso, tienes una seguridad. Y esa seguridad la acompaña la paz en tu corazón. Esa seguridad también te acompaña para un gozo también, hermanos, para una nueva perspectiva en cuanto a cómo vas a seguir viviendo tu vida en este mundo. Cambia completamente, pero lo que sí viene a tu vida es una seguridad total de ahora, de lo que pasó acá, de ahora quién es tu dueño, de ahora que ya no estás en la esclavitud del pecado, que ahora ya estás en el reino celestial, estás pasado en el reino del Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por último, hermanos, lo que quizás para muchos digamos, bueno, son cosas buenas, sí, definitivamente, pero también, ¿sabes qué vamos a encontrar? Oposición por parte de Satanás, oposición por parte de la carne, oposición por parte del mundo, ¿sí? Eso es lo que vemos reflejado en muchos, hermanos. Eso es lo que está trabajando en lo que yo les decía hace un momento de un corazón en tinieblas. Es lo que está obrando allá. Es Satanás, es la carne, es el mundo, pero no me voy a contradecir en mis enseñanzas, pero tú también eres responsable. Tú eres responsable de ello. Porque yo lo dije ya ves, muchos aluden, sí el diablo, sí el mundo, así no. Tú eres el culpable. Tú eres también responsable de ello. Así que súmale también a nosotros mismos. Nuestra misma carne, nuestro mismo pecado, nuestra misma desobediencia, hermanos. Pero sí es algo que va a estar presente en ese camino, en ese proceso, la oposición siempre de Satanás. Sabemos que el enemigo no descansa, sabemos que el enemigo siempre está alerta y pendiente de lo que hacemos y va a hacer todo lo que sea posible para que nos obstruya ese camino, es andar en Cristo. Pues hermanos, vemos, entonces podemos también sumado a esto, vamos a ver que en esas personas vamos a poder ver caídas también, pero vamos a también ser testigos de cómo Dios los levanta y cómo perseveran, cómo siguen adelante. Y vamos a saber también de que caen en pecado también, es parte del proceso, hermanos, es parte del proceso, pero lo vuelvo a decir, va a volver otra vez a levantarse y va a caminar con la seguridad que solo el Señor le puede dar, con la gracia que solo Dios nos puede dar, y va a seguir y va a perseverar, porque tiene asegurado, vimos el día que inició la buena obra en nosotros, Él la va a culminar, Él la va a terminar, de eso no tenemos ni la menor duda nosotros. Así que hermanos, estos son algunos aspectos, pocos hermanos, pero ojalá nos sirva también para que la usemos, la apliquemos en nuestras vidas y veamos también, hermanos, realmente si estamos en un momento de tinieblas o realmente estamos viviendo plenamente y entregadamente a las tinieblas. También eso es una cosa de la cual cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de ello, y también nos corresponde examinarnos a nosotros mismos. Y por último, mi exhortación y mi invitación la hago nuevamente para aquellas personas que acabo de mencionar, que su corazón está en tinieblas, en la cual no ha resplandecido la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo, en quien todavía no ha recibido el don de la fe para creer en Cristo como su Señor y Salvador, porque no ha sido trasladado al reino de Dios y todavía aún vive en el reino de las tinieblas. Los que están así, amigo, amiga, yo te ruego que acudas al Señor, al único que puede hacer el cambio, al único que puede hacer la obra, a nuestro bendito Señor Jesucristo, a nuestro glorioso Padre Celestial, a nuestro Espíritu Santo, de nuestro Dios, que también la Trinidad en sí, hermanos, obra para poder salvar a un hombre, salvar a una mujer. Si tú no estás en esta condición, todavía no has recibido, lo puedes entender superficialmente, pero tú sabes que en tu corazón no hay esa obra, no puedes saber tú claramente, tú puedes saber lo que no hay esa obra en tu corazón. Pide al Señor que tenga misericordia. Él es la fuente de toda bondad, virtud, y en Él abunda la misericordia.
Pídele, clámale, arrepiéntete, pide perdón al Señor y entrégate a Él. Hermanos, lo que les tengo que decir esta mañana, y llega el Señor, que después la palabra y la obra, pues el Espíritu Santo es el encargado de obrar, hermanos. Que Él obre, el Espíritu Santo, por la santa voluntad del Padre, en el corazón de ustedes con respecto a ese tema, y en el mío también, obviamente, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar.